Buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos un día más a este devocional que ya se ha convertido en algo normal en la vida de todos nosotros. No hay nada mejor que empezar el día con el Señor. Y hoy tiene que ser nuevamente un día de bendición, un día de victoria, un día en el que sirvamos con gozo, con alegría a nuestro Señor Jesucristo. Porque es tanto el agradecimiento que hay en nuestros corazones que no me cabe en la cabeza cómo hay personas que se aburren, personas que no encuentran el sentido a su vida, cuando hay tanto por hacer, cuando hay tanta necesidad en todas partes. Mires a donde mires, la mies es mucha, mas los obreros son muy pocos. Pero vamos a seguir en esta mañana con esta serie que he comenzado en el día de ayer acerca de las apariciones de Cristo después de su resurrección. Ayer veíamos como sus discípulos estaban muy temerosos, con muchísimo miedo, en una habitación por miedo a los judíos, sin salir, pensando que a lo mejor a ellos también les iba a ocurrir exactamente lo mismo que le había ocurrido al Señor, a su Maestro. Hoy quiero hablar de otra aparición muy interesante, por cierto, que nos la relata Lucas. En el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, a partir del versículo 13, la historia se titula En el camino hacia Emaús. He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 60 estadios de Jerusalén, es decir, aproximadamente a unos 13 kilómetros de distancia. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le dieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. No eran de los discípulos más conocidos. Uno de ellos se llamaba Cleofás, el otro ignoramos su nombre. Pero lo importante no es aquí el hecho de cómo se llamaban, de quiénes eran estas dos personas, sino que hay una serie de cosas que quiero destacar. Primeramente dice que estaban tristes e iban camino a Emaús, discutiendo, peleando entre ellos. Me imagino aquellas conversaciones. Qué lástima, con lo que le amamos, el tiempo que le obedecimos, que estuvimos con él, todo lo que nos dijo y todo lo que nos enseñó, y ahora resulta de que todo fue inútil, todo fue en vano. El recuerdo que les quedaba a ellos en la mente es que Jesús fue un gran profeta, un gran varón de Dios, que hizo muchas obras tremendas, milagros extraordinarios, pero al final todas las expectativas se derrumbaron y se vinieron abajo. Muchas personas en estos días seguramente también están tristes, porque ven que sus puestos de trabajo, porque ven que amigos o familiares están enfermos o incluso han muerto. La tristeza
ahoga el alma de la persona. La tristeza nos hace ver los problemas mucho más grandes de lo que realmente son, y a lo mejor ni siquiera podemos considerar los problemas. La tristeza nubla nuestra visión espiritual y nos impide ver al Señor a nuestro lado. Fíjense que la Biblia dice que el Señor Jesucristo se acercó a ellos, conversó con ellos, pero ellos no le habían reconocido. ¿Y cuántas veces el Señor ha ido contigo, te ha hablado, te ha guiado, te ha protegido de peligros, de accidentes tremendos que habías podido tener o que algún día tuviste, y Él te salvó la vida y no te has dado cuenta, no has reconocido que el Señor estaba y está contigo? Todo el dinero que tienes, todo lo que has conseguido en la vida, las puertas que se te han abierto, las veces que has huido de la muerte y no has muerto en aquel accidente que tuviste, o en aquella enfermedad que te dijeron que te quedaba poco tiempo de vida, y sin embargo estás ahora ahí, oyendo y viendo este devocional. Y todo esto no ha sido fruto de la casualidad. Todo esto es porque hay un Dios que tiene un plan y un propósito para tu vida, para tu existencia. No viniste a este mundo por casualidad. Tus padres no se conocieron por casualidad. Todo ha sido diseñado, planificado por la mente sabia y maravillosa de nuestro Dios. Pero ellos iban caminando y no se daban cuenta de que el Señor iba también caminando con ellos. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el Señor recurre a algo que continuamente yo les estoy diciendo a cada uno de ustedes, y es las Escrituras. La importancia inmensa y trascendental, y ahora en estos tiempos más que nunca, de recurrir a la Biblia, de recurrir a las sagradas Escrituras. Dice el Señor, o dice la historia, que el Señor, a través de la ley de Moisés, siguiendo por todas las Escrituras, les declaraba, les explicaba que todo lo que le aconteció a él, el rechazo, la crucifixión, la muerte, etcétera, etcétera, era simplemente el cumplimiento de las Escrituras. Y a veces es que nos olvidamos de que las cosas que suceden están escritas. Por ejemplo, esta famosa pandemia, este virus, que ha metido en los hogares a más de 3.000 millones de seres humanos, que ha paralizado la economía mundial, que incluso ha llevado a la muerte a muchas personas. Todo esto está escrito. Lean, por ejemplo, hoy, si pueden, el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, donde el Señor Jesucristo le da una explicación, una enseñanza impresionante, con una profundidad inmensa a los discípulos, de las señales de los últimos tiempos, de las cosas que iban a ocurrir antes de su segunda venida. Y es importante leerlas en estos días. Ahora que no puedes ir a trabajar, ahora que dispones de tanto tiempo libre, ¿qué te cuesta abrir la Biblia? No seas orgulloso. Abre la Biblia, infórmate, entérate. La información es poder. Y lo que te hace falta es abrir tu mente y tu corazón a la palabra de Dios. La vida no solamente es viajar y tener grandes coches y ser famoso y tener un patrimonio inmenso. La vida es mucho más que todo eso. Cuando mueras no te vas a poder llevar a la presencia de Dios absolutamente nada de lo que con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio has trabajado para poder comprarlo. Y estás tan orgulloso de tus cosas, pero no te olvides que hay una enseñanza que el Señor Jesucristo dio, que dijo que un hombre decidió ensanchar sus graneros. Era tanto lo que tenía, que decidió ampliar todos los lugares donde podía conservar y donde podía guardar todas sus posesiones materiales. Y en esos días vino la muerte a buscarlo y no estaba preparado. ¿Para qué te has preparado? Generalmente para la vida. Has estudiado, has sacado una carrera, has conseguido un cierto nivel en la vida, pero todo eso, a la hora de la verdad, para enfrentarte a la cruda realidad de la muerte, no te va a servir absolutamente de nada. Los faraones, cuando morían, querían llevarse todas sus posesiones a la otra vida. E incluso en algunas tumbas, en algunas pirámides en Egipto, se han descubierto inmensos tesoros, porque los faraones creían que les podían servir en la otra vida. Incluso a veces mataban hasta algunos de sus esclavos para que les siguieran sirviendo en la otra vida. Qué necio es el hombre, qué duro es el corazón. El Señor Jesucristo les dijo: insensatos, tardos, duros de corazón.
¿Por qué hay gente que le cuesta tanto creer? Sin embargo, luego le creen a cualquier persona, leen cualquier libro y se lo creen, aunque sea una novela de ficción. ¿Y por qué hay personas que son tan duras en su corazón y no quieren reconocer que hay otra vida, que hay otro modelo de vida que el que hemos llevado regularmente? A través de las Escrituras, dice la Biblia que llegaron a sentir el fuego en sus corazones. Hay personas que están frías, hay personas que todo es apariencia, pero sin embargo sus corazones están huecos, sus corazones están vacíos, porque lo único que tienen son cosas, pero a la hora de la verdad sus corazones están totalmente fríos. Incluso una tristeza que llevas arrastrando durante años, pero que la quieres disimular con ese coche, con esa casa, con esa ropa, con esos viajes, con ese patrimonio, pero la tristeza no se cura, no desaparece. El vacío del corazón del ser humano no se arregla dándole regalitos y dándole juguetes y dándole un entretenimiento. El único que puede llenar el vacío, el hueco de tu corazón y de tu vida es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Finalmente dice que le reconocieron. Cuando fueron a un lugar y oraron y lo escucharon orar y vieron las marcas en sus manos, sus cicatrices, dice que le reconocieron. ¿Qué estás esperando para reconocer a Jesús en tu vida? ¿Qué desgracia? ¿Qué problema? ¿Qué cosa te tiene que ocurrir para que abras tus ojos a la realidad de la existencia de Dios? ¿Crees que porque te niegas a aceptar que Dios existe, Dios no existe? Pues te confundes. Dios existe y no tiene que demostrarte a ti ni a nadie que Él es un Dios poderoso y que existe. Pídele al Señor en este día que se aparezca a tu vida. Estos dos que iban camino hacia Maús iban tristes, iban discutiendo, iban filosofando entre ellos, tratando de encontrarle una explicación coherente a todo lo que había ocurrido. Y la única explicación coherente, genuina y verdadera se la podía dar el autor de aquellos acontecimientos, que era nada más y nada menos que el Mesías, el Señor Jesucristo. Finalmente fue tanto el impacto que se llevaron, que se dieron la vuelta y volvieron a Jerusalén y dieron testimonio de que habían encontrado al Señor Jesucristo. Has ido en una dirección toda tu vida, creyendo que era el camino correcto. Pero permíteme recordarte un proverbio que dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Pero hay un camino, hay una verdad y hay una vida, y todo eso tiene un nombre y se llama Jesucristo. Aquel Jesucristo que crucificaron, que hemos visto tantas veces en películas, en crucifijos, en estampitas, en imágenes. No te hablo de ese Cristo muerto y vacío de la religión. Te hablo de un Cristo vivo, que así como se apareció y vimos ayer a los discípulos, en medio de su dolor, en medio de su temor, ahora vemos al Señor Jesucristo apareciéndose a dos fieles discípulos, pero con serias dudas, con una batalla interior tremenda, hasta que el Señor Jesucristo se aparece en sus vidas y les cambia la vida. La tristeza se convierte en gozo, de tal manera que vuelven otra vez caminando 13 kilómetros. Ya habían caminado 13, pero cuando uno tiene al Señor, las fuerzas se renuevan cada día. Cuando uno encuentra el sentido de la vida, no importa el sacrificio, no importa el esfuerzo, porque merece la pena decirle a todo el mundo que Cristo ha resucitado y que Cristo está vivo. Que Dios les bendiga a todos grandemente en esta mañana, y quiero terminar como siempre con una breve oración, pidiéndole a nuestro Dios que nos acompañe en el camino de la vida, que esté con nosotros en todo momento y que nosotros podamos reconocer su presencia con nosotros y que podamos serle fieles y que no seamos duros de corazón, sino gente sensible, gente moldeable a la voz de Dios. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias en esta mañana por este privilegio una vez más que nos has dado de poder estar juntos a través de este medio. Gracias porque tú te quieres aparecer en las vidas de las personas tristes, confundidas y desorientadas. Y nosotros en esta mañana te pedimos, acompáñanos, Señor. Que tu presencia sea real y genuina en nuestra vida en todo tiempo y en todo momento. Y ponemos este día en tus manos una vez más para que tú nos guíes y nos guardes de todo peligro y de todo mal. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga muy, muy grandemente.
Mañana seguiremos hablando acerca de las distintas apariciones del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y que tengan un día repleto de la presencia y de la bendición del Señor.